Bueno, más o menos cómo anduvieron con este trabajo práctico. Salvo por los primeros ejercicios, que ahora vamos a repasar la fórmula que les va a servir para los primeros puntos de este trabajo práctico, pero básicamente es una ley que es, digamos, común, no por lo sencilla, sino que es de base para resolver la mayoría de los ejercicios de este tipo, ¿sí? Por ejemplo, el primer enunciado que ustedes tienen ahí habla de dos conceptos fundamentales para esta primera parte de óptica geométrica, sin necesidad por ahí de que ustedes tengan en cuenta tanto las fórmulas, ¿sí? Las fórmulas técnicas o todo lo que está relacionado a los conceptos, ¿no? Justamente de esta parte de la materia, pero hay dos conceptos que sí, incluso los traemos de la secundaria, que tienen que ver con los rayos, ¿sí? Rayos luminosos, ¿sí? Rayos de luz, rayos lumínicos sería también otro sinónimo, por ejemplo. Y como ustedes saben, dependiendo de la superficie donde, ¿sí?, ese rayo incida, esa sería la palabra, puede ocurrir dos fenómenos. Tanto que se refleje ese rayo o que se refracte. Entonces esos son dos conceptos que ustedes tienen que tener en cuenta. Más o menos estamos haciendo una intro mientras se van conectando la mayoría, pero sería un resumen de lo que ustedes tienen en esta teoría. Y hay una fórmula, ¿sí?, que es de Snell. Vamos a copiarla acá para que ustedes la tengan por ahí a mano. Snell sería el nombre de, obviamente, la mayoría de las fórmulas tienen el nombre del científico que las trabaja, ¿sí?, o que las investiga, o que las crea también, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos la fórmula que es la que nos va a servir de base para todo este trabajo práctico, o por lo menos en su mayoría. Y otra cosa que tienen que tener también un poco a mano, si es que por ahí tengan que resolver algún trabajo práctico también parecido a este, el que tienen que tener a mano o repasar un poco es el tema de los ángulos, ¿sí?, cuando son complementarios, ¿sí?, cuando son ángulos, ¿sí?, que son opuestos por el vértice, esos conceptos que venían de geometría, de trigonometría, ¿sí?, no sé si les suena, cuando son ángulos que son ángulos internos, opuestos, ángulos externos, opuestos, ¿sí?, alternos, ¿sí? ¿Se acuerdan? No sé si les suena esto de geometría, de la matemática, por ejemplo, cuando yo tengo dos rectas, ¿sí?, que cortan a una sola en varias mitades, pero me refiero a que estas rectas lo que hacían era formar, por ejemplo, ángulos, ¿sí? Y estos ángulos, a su vez, yo podía determinar el valor de estos ángulos guiándome si estaban, por ejemplo, a la misma altura uno de otro, ¿sí?, aunque pertenezcan a rectas distintas, pero al estar, ¿sí?, alternados y estando a la misma altura, yo podía tener una guía y saber cuánto podía valer el otro ángulo, ¿sí?, si yo tenía el dato de uno de los dos. O, por ejemplo, este también, cuando los ángulos son opuestos por el vértice, también tienen el mismo valor. Por ejemplo, si este vale 20 grados, este, por ser opuesto al vértice con el otro, también vale lo mismo, ¿sí? Y viceversa, ángulos externos alternos, ángulos internos alternos. Bueno, tener a mano estos conceptos porque cuando vean uno de los gráficos en uno de los ejercicios de este trabajo práctico van a ver que van a tener que trabajar un poquito con eso y sobre todo, ¿sí?, los que tengan valores en grados, minutos y segundos, bueno, ahí también un poquito. De última, ustedes usan la calculadora, por supuesto, pero me refiero a que tengan a mano estos conceptos para poder después resolver
sobre la gráfica y saber qué datos necesitan despejar, ¿sí? Bien. Volviendo a la fórmula, esta que es la fundamental, con la que vamos a arrancar el trabajo práctico, hay un concepto que lo voy a marcar acá con rojo, a ver si puedo escribir con color. N, que sería índice. Índice que tenemos por acá, para índice 1 sería el que corresponde al rayo que es incidente. Cuando es incidente, en realidad estamos hablando del mismo rayo, pero se le dice incidente porque es cuando llega, en primer lugar, a la superficie, sea cual sea, y el segundo se le llama rayo de refracción, es decir, este que tenemos acá, ¿sí? Uno va a ser el incidente y el otro, que es parte del mismo rayo, pero se comporta diferente, ¿sí? En este caso se le dice de refracción. Y esas n lo que van a indicar es un valor, ¿sí? Un valor que corresponde a la superficie o al medio, en realidad, desde donde se origina el rayo. En este caso, ustedes van a ver en la mayoría de las bibliografías, o lo van a poder ver también en el libro que ustedes tienen de clase, que nosotros podemos dividir, siempre nos vamos a manejar en dos medios. Uno puede ser el aire, ¿sí? Y el otro, por ejemplo, puede ser el agua, y podemos hablar de un rayo, ¿sí? Que incide sobre, por ejemplo, en el mar, podemos hablar de eso, o por ejemplo que ustedes tengan algún recipiente con agua y que reflejen a través de ella algún rayo que se ha creado a propósito, ¿no? Entonces, el rayo, depende del ángulo desde donde venga y se origine ese rayo, va a incidir sobre la superficie. En este caso puede ser agua transparente, porque como les digo, puede ser que ocurra en el mar. El ejemplo, tienen millones de ejemplos, pero lo que vamos es el comportamiento del rayo. Dependiendo del ángulo que forma ese rayo incidente, va a ser el ángulo que se va a formar de refracción, ¿sí? También puede suceder que se refleje. Si se refleja, quiere decir que no atraviesa el segundo medio, no ingresa al segundo medio, sino que simplemente se refleja en la superficie y sale como ángulo reflejado directamente, ¿sí? No ingresa al segundo medio, se refleja. ¿Ok? Entonces, a eso lo pueden ir cotejando con la teoría que ustedes tienen en el libro, ¿sí? En el libro de clase, como para que ustedes sepan la diferencia, ¿sí? Cuando algo se refleja o cuando algo se refracta. Bueno, a partir de esta fórmula que ustedes tienen acá, obviamente van a necesitar valores de ángulos, y obviamente esos ángulos, uno va a corresponder, como les decía recién, al ángulo de incidencia, ¿sí? El que se origina en el primer medio, por eso se le dice medio 1 y medio 2, es decir, donde se origina el rayo va a ser el medio número 1, y donde ya sea que se refleje, o en este caso, usando esta ley, es el índice de refracción del segundo medio, ¿sí? Entonces, cada medio va a tener su propio índice. Cuando hablamos de aire, es común usar el número 1, y para el medio, que es agua, se usa 4/3, ¿sí? Eso ustedes los tienen, ya se los da el enunciado a ustedes, y si no, eso ya también está, son valores que están estandarizados porque son medios comunes, digamos, universales: aire, agua, ¿sí? Vidrio, digamos que son medios que son universales, entonces son valores índices que los pueden encontrar ese dato en cualquier lado. Y si no, se lo dan en el enunciado a ustedes, como un dato extra. Entonces, eso lo vamos a reemplazar en cada variable que corresponde, ¿sí? Dentro de la ecuación, y si a ustedes les llegan a preguntar como incógnita cuál es el valor del ángulo de refracción o el ángulo de incidencia, bueno, lo que hacemos es despejar. De esta ecuación despejamos lo que necesitamos
A ver, son 4 variables dentro de esta misma ecuación, que sería también es una ecuación universal, ¿sí? O casi universal, en la que ustedes de acá pueden despejar cualquier cosa. O al revés, que ustedes les den los 2 ángulos, ¿sí? El de incidencia, el de refracción, les den el índice de uno de los medios y el otro sea una incógnita, el otro medio sea una incógnita, y ustedes lo puedan despejar de ahí. A partir de esta fórmula ustedes pueden manejarla como sea, ¿sí? Para despejar cualquiera de las 4 variables que están ahí. Entonces, esta ecuación representa lo que es la ley de Snell, ¿sí? Bueno, entonces, después si ustedes tienen que graficar, pueden, en el caso de que les pidan graficar a ustedes, no solamente resolver, bueno, lo que hice yo recién, dividen en una recta, como si fueran los ejes cartesianos. Bueno, el horizontal va a dividir en 2 mitades, uno va a corresponder al primer medio donde se origina el rayo, y el otro, ¿sí? A donde se va a generar después el rayo de refracción, en este caso, ¿sí? Y después lo que voy a poner acá con líneas punteadas es lo que se llama normal, o una recta normal, que lo que va a hacer más que nada es justamente marcar el punto en donde va a incidir exactamente, un punto, donde incide el rayo, ¿sí? Donde, como les dije en un principio, en ese punto, justo ahí, va a pasar esta recta que está en líneas punteadas, que yo les puse ahí, a la que la llamamos normal. Como estamos hablando justamente de rayos y que van a formar ángulos, ¿sí? Son partículas que forman ángulos, entonces es justo que esta normal, ¿sí? A la hora que nosotros graficamos, la tenemos que tener en cuenta, porque estamos haciendo justamente gráficos que tienen que ser lo más a escala posible. Obviamente que eso no se les va a pedir a ustedes, pero sí sepan que cuando uno está trabajando con estos temas de óptica y algo que es, convengamos que la óptica tiene varias aplicaciones en la ciencia, pero cuando uno lo grafica es como el arquitecto, el que dibuja los planos, lo tiene que hacer también a escala. Entonces, estas partes de estos gráficos, como la normal, obviamente que nosotros si vemos un rayo reflejado sobre el mar, no vamos a ver la recta esta normal en ese momento. Esta es una recta que nos sirve a nosotros en la gráfica, nada más, ¿sí? Este va a ser el rayo incidente, ¿sí? Y este va a ser el ángulo que le corresponde, el que se refleja justamente en esta recta normal. Ese es el ángulo que nosotros llamamos ángulo de incidencia, ¿sí? Y lo pueden encontrar en la bibliografía con la letra I y el sombrerito ahí arriba que indica ángulo. Lo mismo para el rayo que se va a refractar en el segundo medio. Acuérdense que este es el segundo, este es el primer medio, que en las bibliografías también lo pueden encontrar como M igual a 1, M igual a 2, ¿sí? Y cada letra en cada parte, en cada mitad del gráfico. Y este otro ángulo que también está reflejado sobre la horizontal es R con el sombrerito arriba que indica ángulo, ¿sí? Ángulo de refracción. Este es el gráfico de base, ¿sí? Este es un gráfico que ustedes lo pueden dibujar tranquilamente, sin tantas complicaciones, indicando los ángulos que corresponde a cada rayo, ¿sí? Y la ecuación que ustedes tengan que averiguar al lado de este gráfico, ¿sí? Bien. En el caso de que ustedes les lleguen a pedir, por ejemplo, que a partir de esta ecuación de Snell tengan que averiguar el valor en grados del ángulo, por ejemplo, el ángulo de incidencia,
ustedes con la calculadora sabían cómo tienen que hacer, ¿no? De la ecuación, de la fracción, usted les va a dar algún número con decimales, seguramente. Por ejemplo, vamos a ver acá un ejemplo. Por ejemplo, que usted les dio que el ángulo de incidencia vale 0,600, por ejemplo, ¿no? Para averiguar en grados, lo que tenemos que hacer obviamente es seno a la -1, que eso también lo usan lo marcan en la calculadora, ¿sí? Escriben, ¿sí?, el número decimal y automáticamente la calculadora les va a dar el valor en grados, ¿sí? Para este ejemplo nos da 36,86 y lo que tienen que hacer ustedes es apretar la función, ¿sí?, que tiene cada calculadora. Dependiendo del modelo, ustedes sabrán en qué tecla lo tienen ubicado, pero es la tecla que indica grados, minutos, segundos, y eso les va a dar 36 grados, 52 minutos, 51 segundos. Bueno, ese es como un ejemplo, digamos, para que ustedes recuerden cómo usar la calculadora. El que ya está más canchero con este tema, bueno, listo, mejor, ¿sí? Y ya tenemos el valor del ángulo en grados. Bueno, después, para los otros ejercicios que tienen en el trabajo práctico, que por ahí ya se hacen un poquito más largos, y a lo mejor tenemos que usar otras fórmulas, pero siempre nos vamos a estar manejando con esta, que es la ley de Snell, y a partir de ahí despejamos todo lo demás, ¿sí? Bueno, hasta el ejercicio 4 ustedes ven, por ejemplo, vamos a ver qué nos pide, calcular el ángulo límite, ¿sí?, entre un líquido en el que se propaga un rayo luminoso, de índice de refracción. Bueno, estos valores siempre se los van a estar dando en el enunciado, salvo que lo tengan como incógnita, como en los primeros ejercicios, pero en este lo dan como dato, ¿sí? Y para el agua también les da el índice, perdón, de refracción, y a partir de ahí lo que les queda entonces es averiguar el ángulo límite, ¿sí? Ay, se me había trabado se me tildó la hoja. Bueno, acá, ahora ahí ya volvió se me tilda a veces cuando me quedo mucho con marcando ahí la página, para agrandarla y achicarla y se me queda tildado. Bueno, les decía entonces, acá entonces con los enunciados pueden usar a partir de la ley como les decía, a partir de la ley de Snell, lo que van a ir y les van a pedir a la mayoría de los ejercicios, como el que les leí recién acá, averiguar el valor de un ángulo, ya sea el de refracción o el ángulo de incidencia. A partir de ahí, por ejemplo, como en el gráfico que ustedes tienen acá, en el ejercicio 6, que es uno de los gráficos por ahí a los que la mayoría les cuesta resolver esto, los anteriores es solamente usar la fórmula, reemplazar con los datos y nada más, y el cálculo con
con la calculadora que les dije recién, con el seno, coseno, dependiendo de lo que les pidan a ustedes. Y en el caso del ejercicio 6, donde tienen este tipo de gráficas, ¿sí?, que parece un lío, pero si ustedes lo ven bien, es lo que yo les dibujé recién al principio. Tienen el rayo de incidencia, el ángulo que forma con la normal, que es lo que está en líneas punteadas, el rayo que se refracta, este de acá, se lo voy a marcar acá con azul, ¿sí? Y acá lo que pasa, con la diferencia de lo que veníamos viendo, o con lo que ustedes por ahí estaban acostumbrados, es que tenemos, ¿sí?, esta otra parte de acá, este sector, ¿sí?, es como que está dividido en tres, ¿sí?, en tres medios. Entonces, lo que vemos es que se forman distintas figuras geométricas, básicamente, ¿sí? Entonces, para hacerlo sencillo, lo que ustedes van a manejar acá es esta figura que ustedes tienen acá, que se la voy a marcar ahí. Van a ver que se forma un triángulo ahí, y después ustedes tienen todo este rectángulo de ahí, y se van a enfocar en esas dos figuras geométricas. ¿Para qué? Dependiendo de lo que ustedes les pida, el enunciado, de ahí ustedes de esas figuras geométricas van a poder despejar las distancias entre rayo y rayo, por ejemplo, ¿sí? Como creo que este ejercicio ahora lo leemos de nuevo, era una de las cosas que preguntaba. Acá tienen otro dato, ¿sí?, que es de distancia, ¿sí?, porque esta línea punteada que ven acá, son todas distancias que están medidas exactas, ¿sí? Se dan exactas, ¿por qué? Porque justamente los rayos forman ángulos, ¿sí? Ángulos perfectos, justamente. Entonces, esas distancias decimos que también son exactas, ¿sí? Y a partir de estas figuras geométricas que se forman, como el triángulo, podemos usar algunas reglas de Pitágoras, podemos usar también el teorema del coseno, el teorema del seno, ¿sí? Para algunos de los que lo tienen por ahí un poco más presente, esos teoremas también pueden usar esos teoremas o apoyarse en esos teoremas para poder despejar las distancias que les pueda llegar a pedir el enunciado, ¿sí? Por ejemplo, de esa distancia puede ser una de las incógnitas también dentro del problema. Esta distancia que les ponen ahí a ustedes también indica que puede ser esta altura que ustedes tienen acá, y acá también se forma un triángulo que ustedes tienen ahí. Entonces, son distancias que son equivalentes. Entonces ustedes lo despejan de acá y lo pueden reemplazar, ¿sí?, para este otro cateto que corresponde al triángulo. Este ejercicio les preguntaba, para los datos de la figura, calcular el corrimiento de, justamente el que le estaba marcando ahí, entre el rayo incidente en la cara superior y el rayo, ¿dónde estamos acá?, emergente en la cara inferior de la lámina. ¿Sí? Entonces, en medio donde incide, desde donde incide a donde emerge la luz, ¿sí?, es el aire. Es decir, ustedes fíjense que acá pueden tener dos medios distintos y uno, ¿sí?, de ellos puede ser vidrio, por ejemplo, puede ser ahí uno de los tantos enunciados con los que se pueden encontrar, que pase un rayo desde el aire a través del vidrio, y ustedes saben que el vidrio tiene un índice especial para el vidrio justamente, y a partir de la ecuación de Snell lo que van a hacer primero es ir despejando los valores de cada ángulo, para que así ustedes después puedan despejar las distancias que les pide el enunciado, ¿sí? Esa sería una de las maneras, por ejemplo.
Fíjense los ángulos que ustedes tienen acá en el gráfico. Acá tienen beta, que ese sería el ángulo, uno de los ángulos que corresponde al rayo de refracción. Acá tienen el otro ángulo de incidencia. Y a partir de la ecuación de Snell pueden ir averiguando cuántos grados, por ejemplo, vale beta. Si ya saben cuántos ángulos vale beta, ya van a saber cuánto vale este ángulo que tienen ahí también. Y su complemento con este otro chiquitito que está acá también, esta otra mitad que tienen ahí. ¿Sí? Entonces, con estos ejercicios, justamente en esta parte donde tienen estos gráficos así, van a tener que practicar mucho el tema de si ustedes averiguan el valor de un ángulo y su otra mitad chiquitita, o esa última parte que tienen ahí, sería el complemento. Puede ser que formen un ángulo recto entre los dos. Si ya averiguando el valor de uno de ellos, la otra mitad es despejarla a partir del valor del ángulo recto, ¿sí? Pueden ser ángulos complementarios, ángulos suplementarios, porque creo que en uno de los últimos ejercicios también tienen ángulos suplementarios, si no me equivoco, y a partir de ahí ustedes pueden ir despejando el resto de los valores de los ángulos, ¿sí? Que faltan. En este caso, la incógnita es averiguar el corrimiento que tuvo el ángulo, ¿sí? Con respecto al tercer medio. Tenemos que ir primero aplicando la ley de Snell para después ir, ¿sí? Averiguando todo lo demás. Lo primero tenemos que averiguar cuánto vale el ángulo de refracción, y una vez que sabemos cuánto vale el ángulo de refracción, podemos averiguar el ángulo, ¿sí? Puede ser el épsilon, puede ser también el otro que tienen ahí arriba, ¿sí? El gamma. ¿Para qué? Para que después ustedes usando alguna de las, como les decía, el teorema del coseno o Pitágoras, por ejemplo, puedan averiguar, por ejemplo, para el corrimiento de en este ejercicio, si ustedes pueden averiguar cuánto vale este segmento, automáticamente ya van a poder averiguar cuánto vale ese corrimiento, el D. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, ustedes justo acá tienen un triángulo. ¿Sí? Más allá de que estamos con óptica geométrica, pero estamos terminando de aplicar en realidad más teoremas relacionados con matemática que con física. Nos apoyamos con esos teoremas, como les decía recién, de Pitágoras, el teorema del coseno, del seno, vamos a poder averiguar cuánto vale ese segmento de ese triángulo imaginario que se forma ahí. ¿Sí? Otro, también puede ser otra manera, es que ustedes a partir de este triángulo que tienen ahí, puedan ir despejando los valores de los otros segmentos. Como les decía, fíjense que ustedes acá el ángulo beta se proyecta un poquito más hacia la derecha y tienen otra mitad ahí. Como que se forma otro ángulo entre los dos. Entonces ustedes acá en realidad tienen un ángulo recto, ¿sí? Podríamos aprovechar de implementar Pitágoras, por ejemplo, o yo diría más bien alguno de los teoremas del coseno, del seno, para que puedan ahí despejar. ¿Sí? Ahí les voy a poner yo un ejemplo de una fórmula que podríamos usar, ¿sí? Pero como les digo, hay algunas personas que por ahí tienen más presente los teoremas, pero digamos que no sería una regla estricta, ¿sí? Una única forma de resolver esto. Por eso les digo, con trigonometría ustedes ven que hay una variedad de fórmulas que se pueden usar, ¿sí?
Bueno, ahí tienen una fórmula, ¿sí? Entonces, distancia va a ser igual a la altura, h, dividido el coseno de beta, ahora vamos a ver y repasar quién es quién, multiplicado por el seno. ¿El seno de qué? De la diferencia entre los ángulos alfa y beta. Y ahora vamos a ver esa diferencia entre alfa y beta a quién corresponde. Todo esto es sacado de la gráfica, ¿sí? Todo esto es sacado de la gráfica. Y usando relaciones trigonométricas, como les decía recién. ¿Mm? Ahí vamos a ir al gráfico. Entonces, dijimos que era h. ¿Dónde encontramos el valor de h? Por ejemplo, acá. Aunque dice la palabra e, pero ustedes tengan en cuenta que nos estamos manejando con este triangulito de acá, o con este. Pero básicamente, si hablamos de h, estamos hablando de la altura de ese triángulo que se forma con el ángulo, con el rayo de refracción, ¿sí? H entonces va a ser el dato que corresponde a 2 centímetros, por ejemplo, ¿sí? Y después nos dice que tenemos que dividir por el coseno de beta. Beta es el otro ángulo, ¿sí?, que corresponde al rayo de refracción también, con la segunda recta normal, con la segunda línea punteada, ¿sí? Y alfa es ese que está acá chiquitito, ¿sí? Y después tenemos el beta, que es beta prima, ¿sí? Este chiquitín que está ahí. Bueno, no nos vamos a confundir con uno y con otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad nosotros tenemos que averiguar el beta, no beta prima, la otra mitad. Aparte, a simple vista te das cuenta, ¿sí?, que son dos anchos distintos, ¿sí? No es el mismo beta, ¿ok? Entonces lo que tenemos que averiguar en realidad es el beta que marqué el primero, que está acá. ¿Con qué vamos a averiguar cuánto vale beta? Con la fórmula de Snell. ¿Por qué? Porque beta es el ángulo de refracción en este gráfico, ¿sí? Entonces, vamos a anotar acá, beta, el ángulo beta es el ángulo de refracción. Y lo vamos a despejar de la ecuación de Snell. Y eso le va, usando la ecuación de Snell y reemplazando con los índices que corresponde a cada medio, así como yo les expliqué recién, les va a dar el valor en grados, minutos y segundos de beta. Con ese beta lo van a reemplazar en la ecuación que sería una de las fórmulas que podrían usar para despejar y averiguar la distancia de separación. Entonces, hacemos h dividido el coseno de beta. Y el seno, después nos piden multiplicar por el seno de delta o alfa menos beta. ¿Y alfa dónde está ubicado acá en esta gráfica? ¿De dónde despejamos alfa? Alfa es esto, chicos, este que está acá. Ese es alfa. Yo lo llamé alfa usando esta fórmula que les dije recién, porque alfa es el ángulo de incidencia, ¿sí? Entonces, que no necesitamos usar la fórmula de Snell para averiguar cuánto vale el ángulo de incidencia, porque ya lo tenemos ese dato. ¿Sí? Ya sabemos que vale 60 porque incluso está en la gráfica el dato, ¿sí? Bien, entonces lo que tengo que hacer ahora es hacer 60 grados, que vale alfa, menos el ángulo de refracción, que es beta. El resultado de esa resta le aplico el seno, multiplico por lo anterior, y eso me va a dar en decimales, o me tiene que dar en decimales, la distancia que necesitamos saber, que es esta, ¿sí? Esa que tienen ahí.
Bueno, yo ya prácticamente, las fórmulas que se las paso yo así, que más o menos me siguieron, en realidad esta fórmula que equivale a la distancia de separación, lo que está relacionando es lo mismo que usamos a partir de la ley de Snell, son el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción, nada más que a uno lo relacionamos con la altura, ¿sí? Con la altura del medio que está en el centro, y el segundo, ¿sí? Aplicamos el seno, que vendría a ser como un resabio de la fórmula o la ley de Snell. Pero estamos haciendo trigonometría, nada más. ¿Sí? No hay mucho de óptica acá en esta fórmula para averiguar la distancia. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, lo único que se tienen que por ahí acordar y anotar bien que este valor que tienen acá va a ser igual a h a esta altura, ¿sí? A esa altura, que puede ser tranquilamente uno de los catetos que se forma del triángulo, ¿sí? Con el rayo de refracción. ¿Sí? Bueno, después, el ejercicio 7, ¿qué les pedía? Acá, un manantial luminoso, dice puntual, está situado a una distancia de 20 centímetros, por debajo de la superficie del agua. ¿Cuál es el diámetro del mayor círculo en dicha superficie a través del cual puede salir la luz del agua? Bueno, el diámetro, bueno, el diámetro está relacionado obviamente, ¿sí? Ustedes, bueno, si quieren hacer el gráfico, bueno, ya sería todo relacionado a justamente circunferencia, van a tener que usar las partes de la circunferencia para poder contestar, por ejemplo, este ejercicio, ¿no? En realidad, como los gráficos que tenemos acá en el ejercicio 6, que son todos medios que están uno encima del otro, pero en forma horizontal, acá en este caso estamos hablando de una figura circular. Y lo que dice básicamente es el diámetro, les pide a ustedes como que el rayo incide en la superficie y se forma, ¿sí? Dentro de esa misma superficie se forma una figura circular. Bueno, a partir de eso tendríamos que ver cuál es el mayor diámetro o sería optimizar esta función con respecto al diámetro de la figura que se va a formar, ¿sí? Bueno, 20 centímetros va a ser la distancia, que tranquilamente podría ser análogo al ejercicio anterior cuando nos decían que E vale 2 centímetros, ¿no? Entonces acá, con respecto al rayo también, que incide en esta otra superficie, bueno, también se lo podría tomar como altura, ¿sí? Con respecto a la superficie, o al segundo medio,